Y yo dije, usted tiene tres opciones. O me matan, esa es la primera. O me entregan a migración, o me cruzan. Pero yo no le vuelvo a caminar. Un chismao. Oye, yo no sé si fue el sol que me tocó la mente. Porque tú háblale así a esa gente. Gente que son guerrilleros. Varón, que esa gente juega fuego con la cabeza de la Sí, gente. esa gente. Esa gente. Buenas tardes familia, buenas noches, buenos días, donde quiera que nos ven, donde quiera que nos escuchan. Te traemos una conversación un poco interesante, una historia que a lo mejor va a motivarte, te va a hacer saber el amor de Dios hacia ti y el entender el plan de Dios para la humanidad y para tu vida. Porque hay un principio muy bonito que tiene la tierra, que lo que pasó una vez en el pasado tiende a repetirse. Entonces lo que pasó en la vida de una persona hace un tiempo puede pasar también en la tuya. Lo que Dios hizo en una persona hace un tiempo puede hacerlo en la tuya. Conmigo está un hombre que tiene un corazón que no le cabe en el pecho, ni en la barriga tampoco. Tremendo. Qué presentación. Sí. Fluya, fluya, ministro. Un ungido, un hombre de Dios que tiene un corazón muy grande y que tiene una historia mucho más grande que quisiera que compartiéramos hoy una parte de ella, si sea una parte de ella. Su nombre es Aridio Pichardo y lo voy a dejar para que él mismo se presente y salude. Bendiciones, bendiciones. Gracias, Toniel, por invitarme a tu canal y darme la oportunidad. Toniel es mi hermano que yo amo. A él, su madre, su familia, son gente que yo le tengo mucho respeto y amor. Hay respeto que se tienen, hay un respeto que se tiene como se le tiene a la creación, ¿verdad? Que tiene respeto por la naturaleza, Sí. por los animales, por los seres humanos. Es un tipo de respeto que se tiene como global, diría, ¿no? ¿Verdad? O universal. Pero hay un respeto admirable que se diferencia. Okay. Yo a usted le tengo un respeto y a su familia, un Amén. respeto admirable, que ese es difícil, ¿verdad? Que se obtenga, porque para uno tener un respeto admirable, uno tiene que admirar a esa persona como ser humano. Es verdad. Y en estos tiempos es difícil eso, ¿verdad? Y lo que ustedes son una bendición para mí, son gente muy Amén. humilde, ¿verdad? Nada, como dice el hermano aquí, mi nombre es Aridio Pichardo, soy dominicano, por la gracia de Dios, y estamos aquí desde North Carolina, ¿verdad que sí? Sí, varón, estamos en el norte de Carolina, esto es una belleza aquí. Venimos desde la playa, estábamos gozándonos para allá, para la playa, y el hermano que pues sintió en su corazón, que creo que Dios le puso en su corazón, que prendiera la cámara, le hiciéramos una pequeña entrevista, algún testimonio de vida, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que ha sido cosas impactantes, cosas increíbles, porque a veces ni uno mismo se lo esperaba, a veces uno viene de ciertas situaciones de la vida que uno piensa que no, que eso no va a cambiar, como que uno va a seguir igual, pero Dios transforma el corazón del hombre y Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Así que, hermano, cualquier pregunta que usted quiera hacerme de mi vida, yo soy una carta abierta. Amén, Hubo un amén. antes y un después. Se puede hablar del antes, del Aridio, que era un anticristo, que era antes de Cristo. Y ahora te puedo hablar del Aridio que es pro Cristo. Después de Cristo. Después de Cristo. Entonces, Claro. si me quiere hablar sí, porque todo el que no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador es un anticristo. Porque, claro, porque no quiere saber, no quiere a Cristo. Entonces tú eres anticristo, Sí. porque no quiere a Cristo. O sea, esa palabra un poquito, parece un juego de palabras, pero realmente todo el que no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador y le predican la palabra, le regan un tratado y dice que no, es anticristo. ¿Me entiendes? Son pro Bad Bunny, pero no están con Cristo. Bendecimos a Bad Bunny. Bad Bunny va a ser un pastor en nombre de Jesús. En En su nombre de tiempo. eso. Así que, hermano, somos cartas abiertas para
lo que usted quiera preguntar, no siempre y cuando edifique. Claro. Varón, cuéntanos de dónde viene Aridio Pichardo, dónde nació Aridio Pichardo. Bueno, yo nací en el corazón de la cordillera central de la República Dominicana. Eh, Eso es una zona aledaña de Jarabacoa. Jarabacoa es un pueblo turístico de la provincia de La Vega. Entonces nací en esas montañas donde cocinábamos en leña, nos alumbrábamos con cuava. Yo digo esto porque yo no me avergüenzo de esa vida que tuve, fue una vida muy natural, mucho contacto con la naturaleza, donde la gente vivía como una comarca, en comunión, ustedes saben, Sí, 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 sí. colonia. La gente practicaba, a veces aunque no sabía mucho como de letra, porque la antigüedad, no que yo soy tan antiguo, no soy de 1800, pero hace 70, qué sé yo, la gente de antes no tenía mucho conocimiento de los campos, así, no era muy ilustrado, Ok. pero eran Mahatma Gandhi, tenían un alma grande, Sí, sí, ¿entiendes? sí, sí. Y sí, somos de la República Dominicana para servirle en lo que podamos. Y Dios, te quiere que hablemos de la historia, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Sí, En esa yo parte. quiero preguntarle Esto es en cómo, vivo, estamos aquí, no, voy yo quiero pronto. preguntarle cómo fue su niñez, cómo fue como esa relación con su familia, el, al- en la niñez de Aridio, cómo fue ese niño que creció en la República Dominicana, eh, qué hacía, cómo se divertía, cómo era su relación con su familia, con sus padres, su madre, su familia cercana. Bueno, en mi vida, yo siempre he sido un tipo raro desde niño, todo el tiempo. Sí, sí, porque eso es así. Siempre he sido una persona rara, pues yo no me quedé con mi padre. O sea, Okay. mi padre tuvo una aventura con mi madre, usted sabe. Entonces, yo nunca recibí ese calor de mi papá, usted sabe. Y mi mamá, pues, fue una persona que pues yo honro y bendigo donde quiera que se encuentre, pero tampoco tuve como una relación con mi mamá, tú sabes, porque yo me crié como cuando duraba un tiempo en un lugar. Ujú, eh, Según uno viene de tanta pobreza, eh, yo me criaba como que duraba un tiempo viviendo donde un padrino, ujú, después de una madrina, después me mandaban por una tía. sí, Entonces yo era un nómada, tú sabes. ok. Yo viví la vida de nómada, entonces yo nunca llegué como a desarrollar una relación así. Claro, yo amo a mi mamá, tú sabes, Sí, claro, claro. y mis hermanos, y las respeto, pero como que nunca llegué a tener como una relación así, porque no me crié como en un hogar estable. Yo siempre me crié como, dirían lo que llaman hogares disfuncionales, ¿me Sí, sí, entiendes? sí. Es una cosa muy fuerte, pero es la verdad hay que hablarla, ¿me entiendes? Y claro, uno tuvo su momento para jugar con los muchachos del campo, arrastrándose en yagua, montando, o sea, subiéndose encima buscando guayabas de los palos, ¿me Ajá, entiendes? ajá, ajá. Matando al lagarto, que no se debe, ¿me entiendes? Y buscando huevos de gallina, uno bañándose en el río, uno tuvo su momento bonito, ¿sabes? Su momento de esa vida que yo me tocó vivir en el campo. Fue una vida bonita, hubo ciertas escasez de ciertas cosas, porque, ¿verdad? Pero fue una vida bonita, ¿me entiendes? Porque uno veía los pajaritos, las criaban las gallinas, lo enseñaron a trabajar a uno desde niño, ¿me entiendes? Claro. A tener respeto a los mayores, a los vecinos, a las escuelas, cuando uno iba a la escuela, decía, mira, los profesores son, son tus segundos padres, ¿tú me entiendes? O sea que Sí, si tú tenías problemas en la escuela, tú ibas a tener problemas en la casa, ¿tú me entiendes? sí, de Porque verdad. si a uno le daba una pela a un profesor, porque los profesores antes podían dar un tallazo con una correa. Antes daban Y te pela. podían dar con el borrador, y con la tiza, y hasta con la pizarra. Con la regla, Sí, con porque todo. eran gente de bien, ¿sabes? Eran gente que lo que querían era que tú hicieras las cosas bien, ¿me entiendes? Que Claro. tú te recortaras, que te pusieran una correa bien puesta, una camisa por dentro, los Ok. zapatos bien Lustrado. lustrados. Tú sabes, Ujú. querían darte una formación, lo que hoy se ha perdido, ¿me Sí, entiendes? sí. Porque ahora mismo la gente está pidiendo la imagen, la juventud. Entonces, Porque es sí, que todas esas cosas crean estructura, crean... Claro. estructura, claro. Entonces, te daban una formación. Entonces, si un profesor te daba a ti un tallazo o te daba un reglazo y tú ibas a dedicar a tu mamá con ese chisme, dije, no, el profesor me dio, pues ahora me toca a mí, porque Mm, por algo te dio por él. ¿Tú me algo te entiendes? O dio. sea, que no es como ahora que de una vez un profesor le hace algo así
y de una vez llaman al abogado. ¿No Sí, de entiendes? una vez llama, Es ¡ay, una mi demanda que hijo! hay que votar. Entonces, por eso es que tanto chuki, tanto montrico ahora. ¿Usted me entiende? Porque es que demasiada apoyadera, varón. ¿Usted me entiende? Pero a No, uno claro, no. Mami decía, mira, que no venga ningún vecino, ninguna gente adulta a decirme que tú le faltaste de respeto. ¿Me entiendes? claro. Entonces era algo diferente. ¿Me entiendes? Esos valores se han ido perdiendo, Sí, pero sí, sí. a uno lo criaron por lo menos que lo enseñaron a respetar, ¿no me entiendes? Claro, dentro de eso no hay una perfección, pero yo creo que hubieron ciertos valores que le inculcaron a uno nuestros ancestros. ¿Me entiendes? No, Sí, es claro. verdad, es verdad. Ujú. Entonces, usted nos dijo como brevemente que usted fue como producto de la cultura como errónea que tienen nuestros países, que el hombre que no tiene aventuras o que no tiene mujeres afuera no es como, no es hombre, por decirlo de una manera. Ah, sí, sí, Como sí. que la fidelidad se ha perdido, que la estabilidad familiar no es como tan respetada como debería serlo. Claro. Entonces, eso crea, eso crea daños en la sociedad, crea daños en la vida de los niños que crecen viendo eso, porque es un ciclo que se sigue repitiendo. Y esas cosas, aunque uno no lo crea o no lo piense así en el momento, esos errores como que siguen repitiéndose en la vida de los hijos. Porque, por ejemplo, en mi familia, se, los hombres Somos dos. Sí. son bebedores, son jugadores, son mujeriegos, son Apostador, apostador. apostadores. Claro, claro. Y, y, y es como la estructura de la familia. Pero, pero es algo que a veces inconscientemente se hereda. Es algo que a veces inconscientemente pasa de una generación a otra generación, hasta que llega un punto donde llega alguien y tiene que romper Romper con con esa esa. estructura, con esas ideas, con esas cosas que le pasan, como que le siguen pasando a sus hijos. eh, bueno, eso es no conocer la consecuencia, Sí, ¿me entiendes? Porque esto es una contracultura, ¿me ok, entiendes? Es una contracultura, que le llaman cultura, pero es una contracultura, porque ¿qué cultura? La palabra cultura viene de lo que es, diríamos, de lo que es sacada como de lo que es agricultura. ¿Qué es la agricultura? El esfuerzo del hombre por hacer que la tierra produzca algo bueno, sí, algo consumible. sí. Entonces, si lo llevamos a nivel cultural humano, Mm, ¿qué es la cultura? El arte, la religión, la lectura, la pintura, ¿me entiendes? O sea, buscando el hombre de cultivarse a sí mismo, ¿me ujú, entiendes? En asunto del alma. sí, Entonces, la cultura es algo bueno, claro. porque cuando alguien dice, mira, con, yo quiero hablar con ese joven, porque ese joven cuando yo hablo con él, no sé, como que hablamos de muchas cosas, y yo siento como que soy ilustrado, pero también puedo decir, no, no me gusta hablar con ese muchacho, porque lo que es un game bar, como que la más vive jugando videojuegos y no hay nada que hablar con él. O sea, es inculto, ¿me entiendes? ¿Me Claro. entiendes? ¿Sabes? ¿Cómo te digo? Entonces, todo eso viene, es un bombardeo desde que la persona es niño, a través de los medios de comunicaciones, de la música, de la serie de televisión. Por ejemplo, uno se crió viendo ciertos artistas, que esos artistas todos los meses tenían una mujer diferente. Claro. Entonces, la cultura o la contracultura de América Latina, voy a hablar porque yo soy latino, voy a Sí, hablar claro. de lo que yo me crié, o de República Uno Dominicana, puede hablar de lo que conoce. viene en esa situación de que el hombre que tiene varias mujeres es como un bacano, la palabra, ¿me Sí, entiendes? sí, sí. Que esa persona es lo máximo. Y todavía se pulula, tú ves que en la música Sí, siempre claro. se habla de varias mujeres, entonces varias relaciones y todo eso. Entonces uno va mirando eso, es un bombardeo, como te digo, las medios de comunicación, de la música, la serie de televisión, el vecino que tú lo ves, o quizás no tiene un tío que hace lo mismo, practica lo mismo, y uno va creyendo que eso es algo bueno, porque eso es lo que te han ido enseñando. Claro. Entonces uno empieza a practicar eso. Entonces dice la palabra en Oseas 4:11, es bueno que mencionemos la palabra, ¿verdad? Dice que el vino, el moto y la fornicación
quitan el juicio. Sí. O sea que el hombre que está con diferentes mujeres, tarde o temprano termina sin juicio, sin conocimiento. O sea, Mm, la mente de esa persona, por más inteligente que sea, como que se le va quitando lo juicioso para discernir entre lo sí. que es bueno y lo que es malo. Entonces, muchas de esas personas terminan en la calle, tú sabes, en las drogas, en el alcohol, pero empezaron por esa línea también, ¿tú me entiendes? Sí. Porque la palabra lo dice, que quita el juicio, ¿tú Ujú, me entiendes? O sea, que un hombre mujeriego, aunque no tome alcohol, es semejante a un ebrio. Y cuando ujú, una persona está ebrio, embriagado de alcohol, por ejemplo, no tiene juicio. ujú. No, ahí no hay, o sea, esa persona no tiene elocuencia cuando habla, tú sabes, hace todos los disparates del mundo. Sí. Entonces, así mismo una persona cuando se dedica a lo que es la fornicación, hasta con una mujer, de por sí entendemos, después que venimos al Evangelio, que hay transferencia de espíritu, ¿me entiendes? Que cuando tú estás con una persona, esa persona te transfiere sus espíritus y tú le transfieres, tú sabes. Es un tema muy complicado, pero por eso la persona se le va entenebreciendo la mente, Sí, va sí. dejando, va perdiendo su naturaleza, se le va fragmentando el alma y va dejando, tú sabes, como que va dejando de ser lo que es. Por eso que tú ves que una muchacha bien bonita, por ejemplo, la muchacha es bonita, parece una flor, tú la ves como una flor, tiene 18 años, 20 años, y esa muchacha de un momento a otro se dejó calentar el oído, ¿tú me Ujú, entiendes? De un tipo ahí, un tipo, y ese tipo de una manera u otra, pues, tienen como una relación, llegan a tener como un noviazgo, una relación, tú sabes, como los noviazgos de ahora, que se van a la cama, ¿me entiendes? Y esa muchacha como de que ya tú en año y medio, 2 años, tú dices, pero bueno, acá esa muchacha parece una flor, ¿por qué ese de peluñe que tiene? ¿Tú me entiendes? Porque esa muchacha ya ha caído como que ya su rostro, su piel no es la misma, porque como que puede entrar en miseria, ¿tú me entiendes? Hasta en sí. locura, porque lo que tiene esa persona se le traspasa a ella, Se ¿me le entiendes? transmite, claro. Claro, por hacerlo fuera del orden de Dios, porque hay un orden para eso, ¿me entiendes? Sí. Dios lo creó, pero bajo su orden. Es que es verdad, porque todas las cosas, todo lo que Dios creó fue para que nosotros lo Lo disfrutásemos, disfruté eso, ¿no? pero lo creó bajo un orden. Y entonces creó como ciertos parámetros para nosotros vivir en ellos, Límites, límites, ciertos límites. ciertos límites. Claro, porque la comida es buena y es Y es sabrosa, sabrosa. pero en exceso La glotonería destruye el cuerpo. destruye el cuerpo. Entonces, como que Dios dejó límites para que nosotros no los crucemos y no nos destruyamos a nosotros mismos. Amén, así Sí, mismo porque es es. que cuando el hombre como que se deja llevar como por sus deseos, se va destruyendo y se va destruyendo poco a poco. Amén, la Biblia establece que todo no es lícito, mas no todo nos conviene. Exactamente. Cuando usamos la libertad que tenemos para convertirnos en libertinaje, Ujú, ujú, ya ujú. usted sabe que eso terminamos siendo esclavizados. Sí, claro. Esa misma libertad que abusamos de ella termina esclavizándonos porque los vicios y el adulterio, la fornicación, como digamos, estar con varias parejas, o sea, cambiando, ¿sabes? Eso se convierte en un vicio. Sí. ¿Me entiendes? Yo pasé por ahí y tú puedes tener la mujer más bonita, más recatada de un hogar, la persona más decente, y ya tú al mes y medio, a los 2 meses, ya tú la estás viendo rara. Ya, ¿tú me entiendes? ¿Sabes? Tú la estás mirando rara, ¿sabes? Como que ya no te gusta, Ujú. porque eso eso es algo extraño. Pero pues pasa una escoba por el lado tuyo, entonces tú te enamoras de esa escoba. Sí. Pero es esporádico. O Ujú. sea que tú nunca vas a tener estabilidad con nadie. Siempre, por eso que tú ves a la persona, tú lo ves hasta la gente que son de los artistas o mujeres que son, o sea, no quiero mencionar nombres por ética, pero tú ves cantantes que todos los meses o cada 6 meses tú ves que ellas se casan y se divorcian, viven Sí, casando y se divorciándose. sí, sí, Y sí. no les da vergüenza, tienen hijas, ya son, yo creo que hasta abuelas, lo que pasa es que no quiero mencionar nombres, ¿tú me entiendes? Yo creo que tienen que ser hasta abuelas. Para no mencionar nombres por ética, porque hay que tener ética, pero esas mujeres no les da vergüenza. No, ni a los hombres ¿Tú me tampoco. entiendes? Y a los hombres pues, igual, porque de no darnos vergüenza igual.
no le da vergüenza que cada 2 meses o cada semana, y se casan entonces, casados. Sí, ¿Tú sí, me entiendes? O sea, que se casan con papeles, que van al juez civil. sí. Entonces ya el mes que viene se divorcian. Y eso es, bueno, de los medios de comunicaciones que vienen promoviendo eso. Entonces la gente empieza a ver eso como algo normal. Porque dice, pero si fulano de tal, que es millonaria, o fulano de tal se casó y se divorció y vive cambiando de pareja, como que eso es algo normal. Entonces la gente normaliza eso, Ujú, ujú. pero eso es asunto de sexualidad. Y la parte más eh, eh, complicado en los asuntos de sexualidad. Yo incluso, yo soy de la persona que creo que lo que detonó, y esto, si usted lo deja ahí, está bien, pero lo puede hasta borrar. Pero yo soy de la persona que mi interpretación, que lo que detonó hasta en el Jardín del Edén fue un asunto de sexualidad. ¿Usted me entiende? Ay, yo ahí Lo no que sé. detonó, usted sabe, eso es mi interpretación, No, mi no, no, interpretación no, privada, ¿me no, entiende? ministro, Mi pero es a criterio. usted que lo estamos La entrevistando. Y usted detonación que hubo ahí fluya. adentro, pasa que eso ya es otro programa, ¿me entiende? Porque es algo muy complejo, pero lo que se detonó ahí fue un asunto de sexualidad. Eso es lo que yo puedo interpretar, ¿me entiendes? Ok. O sea que eso es algo muy sagrado y muy complicado, los asuntos de sexualidad. Lo que pasa es que hace mucho tiempo atrás empezó como la decadencia de valores, como empezó la sociedad, como empezó a como de alguna manera mover la línea de lo que es permitido y lo que no es De lo permitido. que es Y permitido. entonces la línea se fue moviendo y se fue moviendo y se fue moviendo hasta el lugar donde estamos ahora que ya a los niños se le puede cambiar el sexo y se ve Sí, como sí, que cualquier cosa, pueden mutilar bebés sí, y sí, sí. destruirles su sexualidad, crearles traumas que 20 años después eh, van a tener que pelear con eso. Pelear con eso. Y se ve, y cosas que hace 20 años eran impensables, que si uno se lo hubiese dicho a alguien 20 años atrás, hubiese dicho, no, tú tienes problemas, tú me estás hablando de eso, eso es impensable, que le inyectarían hormonas a niños para destruir como el diseño que traen, destruirle Original de sí, Dios. su inocencia. Original de Dios. Entonces, y todo eso como por lo mismo, la misma como decadencia de valores y la destrucción de la sociedad. Porque la conciencia humana funciona de la misma manera. Todos nosotros traemos como nuestra conciencia de que somos bebés y la conciencia nos tiene límites de no hagas esto, De no era eso, no claro, hagas claro, esto. claro. Y entonces como que cuando lo haces y ves que Que por no pasa cualquier nada. cosa como que, no pasó nada, o como que mueves un poquito más, no pasó nada, mueves la línea y la línea se sigue moviendo y moviendo y moviendo. Eh, yo estaba escuchando un hombre que hace unos días atrás que hablaba de los esquimales antiguos, Los equipales. que ellos tenían una técnica para matar los lobos. Ellos agarraban un cuchillo y lo afilaban con piedras. Y lo afilaban hasta el punto que era del filo de una navaja de rasurar. Wow. Entonces, lo que hacían era que lo metían en un tobo, en un pote lleno de sangre, lo sacaban y lo dejaban como congelando en el frío toda la noche. Al día siguiente hacían lo mismo y lo dejaban afuera. Y seguían haciendo lo mismo hasta que creaban como una especie de helado alrededor de la cuchilla. Y lo ponían en el hielo con la cuchilla hacia arriba. El lobo, por el olfato, se acerca a la sangre. Y él empezaba a lamer la sangre y a lamer la sangre y a lamer la sangre y a lamer la sangre. Hasta que llegaba el punto que llegaba a la cuchilla. La cuchilla empezaba a comerse la lengua de él A y empezaba a navajearla. cortarlo a él. Ya, Pero ya hasta ese fui. punto, como había estado oliendo sangre y probando sangre, el cerebro no sabía lo que estaba pasando. Wow. Entonces creaba como un frenesí que llegaba a un punto donde el lobo se iba y se desangraba y se moría. Exactamente es lo que pasa, lo que está pasando con la sociedad o lo que ha pasado con la Wow. sociedad. Wow. Eso está tremendo. Que nosotros hemos estado jugando con la depravación y jugando con la depravación y Sí, jugando sí. con la depravación y destruyéndonos a nosotros mismos y poco a poco nos estamos desangrando y no nos estamos dando cuenta. Wow. Eso está tremendo, esa Estamos jugando con revelación. una navaja y no nos estamos dando cuenta. Fue una depravación, claro. Claro. Porque hay leyes establecidas espirituales
espiritual y todo, y cuando las leyes se violan, siempre va a haber una consecuencia, ¿me entiendes? Por Claro, eso claro. los imperios que han tenido grandes auges por nivel de corrupción y de degeneración que han llegado de la antigüedad, han tenido su caída por eso, y es porque han Claro. llegado a un nivel muy fuerte, pero se degeneraron en los vicios. Ujú. Y por eso esos imperios llegaron a caer, ¿me entiendes? El imperio romano, los griegos, qué decir, Sodoma y Gomorra, ¿me entiendes? Todos esos países, todos esos imperios que fueron grandes, la degradación social fue que lo llevó a la caída, después de un gran auge que tuvieron, ¿me Sí, entiendes? sí. Por normalizar las cosas, como te estaba Exactamente. hablando ahora mismo. Por normalizar las Y cosas. detrás de eso hay muchas cosas, detrás de eso siempre hay un ministerio de iniquidad, así como nosotros, que somos los hijos de la luz, Ujú. somos los hijos de la luz porque somos los seguidores de Cristo. Promocionamos lo que es bueno, porque Dios nos ha ido regenerando, porque nosotros estábamos degenerados. Yo mismo era un degenerado, o sea, porque degenerado no es una persona solamente que abusa de menores, por ejemplo, hay un tipo, no, una degeneración es una persona que no está regenerado, que no piensa como debe de pensar, ¿entiendes? Y a través del Espíritu Santo, pues entonces hemos sido, es como regenerado, transformado nuestra mente, una Ujú. metanoia, un cambio de pensamiento, Ajá. ¿me entiendes? Que lo que antes me hacía reír a mí, ahora me entristece. Sí, Y lo que me entristecía antes, ahora me alegra, ¿me entiendes? sí, O sí. sea, eso es algo como una paradoja. O sea, ¿cómo te digo? Antes alguien me venía y me decía, por ejemplo, yo era barbero, por ejemplo, una barbería. Y antes venía un muchacho y me decía, wow, anoche salí, me tomé un litro de whisky y encontré una muchacha en la discoteca y me puse a hablar con ella, con esa rubia, y de un momento a otro ella se tomó para el trago, se puso caliente y salimos, amanecimos juntos. Wow, pues tú eres un cotorruto, o sea, tú tienes mucha labia. ¿Y cómo tú hiciste eso? Sígueme contando, como que eso fue como una victoria, como que fue Sí, sí, conquistó sí. un planeta, y como que, tú sabes, pero yo me alegraba y quería escucharlo para ver cómo lo hizo, para yo ponerlo en práctica. ¿Tú me De entiendes? Sí, porque practicarlo era un también, tigre, claro. un zorro. Pero ¿qué pasa? Ahora, o hace varios años que acepté al Señor, como unos 9 años, cuando me venían con esas historias, esas cosas, yo decía, amado, tú tienes mucho que perder. Mira, tú tienes tu familia, por ejemplo, si eres casado, tienes tu esposa, tienes 2 niñas. Si tu esposa se entera de eso, te va a dejar. ¿Tú me entiendes? Pues, sabes que ya yo le dañaba la fiesta al diablo. O sea, antes cuando el diablo venía a contarme eso, yo me reía y lo celebraba porque, lógicamente, pero ahora, por eso es que ya uno como que no encaja mucho en la sociedad. Sí, Porque sí. cuando una gente te viene a contar algo de degeneración, algo que esté exponiendo a un peligro a esa persona, uno le quiere abrir los ojos, aunque a veces la persona se molesta y dice que tú no hagas fiesta, te dejan de hablarte. ¿Tú me entiendes? Uno pierde amigos, uno pierde familia, uno pierde mucha gente cuando uno viene a los pies de Cristo, porque ya tú no compaginas, ya tú no le celebras ni le dices a la gente lo que quiere oír. No, ¿Tú me varón, porque, entiendes? porque es que Ujú. cuando usted dijo ahorita de la metanoia, el cambio de pensamiento, Cambio de pensamiento. eso fue lo que Cristo predicó. Predicó arrepentimiento, predicó cambio de pensamiento. Dejen de estar celebrando lo que las tinieblas está haciendo en esta tierra. Santo Cambien Dios. la forma de pensar. Así mismo es. Cambien la forma de pensar. Toda Y gloria a entonces Dios. el Señor dijo, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, Él los convencerá de De pecado. pecado. Él es el que con nosotros diariamente nos está transformando nuestra mente, nos está diciendo, hey, eso no se hace, hey, eso no se hace, hey, eso no se hace, o no te muevas así, o no hables así, o no digas esto. Y entonces Él nos está transformando nuestra mente diariamente y nos está haciendo parecernos más a Cristo. Amén. Y uno, tú sabes, no es que los cristianos o los hijos de Dios, los hijos de la luz, no es que no cometamos errores. En cualquier momento puede un hombre de Dios, una mujer de Dios cometer un error, o sea, pecar en cualquier situación. El detalle está que el que no tiene el espíritu no siente remordimiento de conciencia. Sí. ¿Tú me entiendes? Pero, por ejemplo, uno que tiene las cosas de Dios, si uno comete un error o falla, le falla a Dios o le falla a un amigo o hace cualquier cosa indebida, uno tiene un remordimiento de conciencia, uno se siente como que después que hace eso,
se siente como amargado y tiene que pedirle perdón a Dios, se siente como impuro, Ujú. ¿entiendes? Se siente Sí, impuro. Yo lo digo porque yo he experimentado eso y lo experimento porque no, yo soy un ser humano de carne y hueso, sujeto a pasiones como los demás. Y no voy a decir que en algún momento yo no haya cometido un error, pero siento un peso como de reprensión muy sí, 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 fuerte claro. y donde le digo al Señor, Señor, yo no quiero volver a hacer eso más, ¿me entiendes? O sea, eh, no quiero volver a hacer eso más. Y me ha pasado, yo no, eso no quiero, Señor, no quiero volver a hacer eso más, ¿me entiendes? Porque ya como que te repugna lo malo, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Aunque el mal te quiera seducir, ya no es lo mismo. Incluso tú no te gozas del pecado. Porque si un hombre de Dios, por ejemplo, Dios libre, sale con una mujer, o sea, cae como que puede pasarle, que puede salir con una mujer, eh, varón, que haya sido seducido por una mujer, o haya pasado una escena sexual, por ejemplo, ese tipo no sale a pregonar eso en el vecindario, No. ¿eh? No sale a decírselo a la gente, porque él sabe que está mal. Pero un hombre que no es de Dios, por ejemplo, mm, coge para la barbería, coge para la esquina a pregonar eso. Mira, con fulana, la que está en tal sitio. Pero si un hombre de Dios le pasa, que puede pasar y pasa y está pasando, porque puede pasarle a un hombre de Dios. Le pasó a David, Sí, le pasó a muchísimos hombres de Dios. O sea, esa persona que después que pasa eso, siente que traicionó a Dios. sí. Y lo que hace es que llora, que se deprime, tú sabes, una cosa, siente que se acabó el mundo, ¿me Pero es entiendes? el mismo Espíritu Santo el que le trae esa convicción. Siente que se acabó el mundo, o sea, entonces esa persona ya no se goza del pecado, No, porque no, no. si pasó la escena, el hombre, el que no tiene el espíritu se va y dura una semana pregonando eso y hablando de ese Sí, tema, sí, que logró hacer eso, pero el que tiene el Espíritu Santo, si pasa algo así, que es una caída muy fuerte, que a muchos hombres les cuesta levantarse después de eso, ¿me entiendes? Otro, Dios lo puede restaurar rápido, es algo muy, muy delicado, pero pasa. Esa persona no sale, no va por ahí a pregonar eso porque sabe que es una vergüenza, claro. sabe que es una deshonra, que deshonró a su Dios, que se deshonró a su mismo, que fue una caída que tuvo, Sí, ¿me entiendes? sí, Que fue un error. Entonces, ahí está la diferencia. sí. Entonces, ahí es donde esa persona viene y se humilla y se arrepiente y dice, Señor, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo. Entonces ahí es donde Dios lo perdona, Sí, porque dice que 7 veces cae injusto y Dios lo levanta. sí, claro. Claro, la consecuencia viene, ¿me entiendes? Porque en el proceso esa muchacha queda embarazada, tú sabes muy bien que, No te tú tienen que sabes, mantener a esos o muchachos. una enfermedad, Tiene que hacerse o cargo te transmitió una enfermedad, de lo que hizo, o, claro. o se le llegó a los hombres que tú hiciste eso y te descubrieron, Dios perdona, pero el hombre no. No solo eso, ¿Me sino entiendes? que hay ¿Me entiendes? mucha, en ese O sea que hay punto, hay consecuencias. mucha gente que no se levanta después de una caída, Así, no, sexual. ni siquiera, o sea, puede ser sexual o de otro tipo, Ujú. pero que no se levantan más por el daño que ellos sienten que se hicieron a la Sí, imagen a la imagen, que por su relación con que Dios. su razón con Dios. Porque es que si su relación con Dios fuese más importante que su imagen, ellos se encierran con Dios otra vez y el Señor los perdona y el Señor los transforma Los y restaura, trabaja los con ellos restaura, otra los vez. restaura. Sí. Claro, porque es que nosotros, de aceptar el gobierno de Dios en nuestra vida, de aceptar a Jesucristo en nuestra vida como nuestro Señor, como nuestro dueño, nosotros vivimos en el pecado. El problema es cuando lo conocemos a Él y entendemos lo mucho que Él nos ama y los planes que Él tiene para con nuestra vida. Y que cuando nosotros estamos caminando como hacia ese plan, montados encima de lo que Él quiere hacer con nosotros, y por alguna razón nosotros caemos, como que nos tropezamos Nosotros y pensamos. caemos. Nos vence la carne, la carne a veces puede vencer Sí, al hombre, ¿me sí, sí, entiendes? En algún momento, ¿me entiendes? sí. Y entonces si Él tuvo suficiente amor para perdonarnos a nosotros Ujú, anteriormente, Él ujú. tiene suficiente amor para perdonarnos a nosotros ahora. Ahora, esto no es una licencia para nosotros Para ser vivir en el humano, no, pecado, no, no, para claro, ser claro, reincidentes claro, en el claro. pecado. Pero la Biblia dice que si 7 veces cae el justo, siete Dios, el veces Señor lo Jehová levanta, lo claro. levanta. Porque el justo, ¿qué es el justo? El hombre justo
El que cree en Dios es justificado como Abraham por la fe, pero un hombre justo, mi interpretación de lo que es la justicia, que es muy amplia, pero más o menos, es una persona que se levanta todos los días con deseo de hacer lo bueno y de que vive practicando la justicia, Mm, porque el justo no es todo el mundo que es justo, ¿sabes? no, Esa palabra es muy profunda, ¿me entiendes? Porque una persona justa es que siempre está buscando la manera de ser justo, eso es de lo que las bueno. cosas se hagan justas, aunque eso lo perjudique en cierto modo, porque a veces tú practicando la justicia, pues a veces te puede perjudicar a ti mismo, ¿me Ujú, entiendes? ujú. Pues hasta cierto, en ciertos momentos, ¿tú me entiendes? Porque te puede costar amigos, te puede costar una relación, te puede costar hasta económicamente, te puede afectar Sí, el practicar la justicia. sí, Porque ¿qué es justicia? A veces ayudar, ayudar el huérfano, las viudas. ¿Y qué pasa? Si tú hablas de eso, entonces tú tienes que sacar de los bolsillos y decir, mire, aquí hay para hacer una compra. Eso te perjudica los bolsillos, ¿me sí, entiendes? O sea, te lo sí, perjudica humanamente y carnalmente hablando, porque el que le da al pobre le presta a Dios, sí, ¿me entiendes? O sea, pero practicar justicia, ¿me entiendes? Eso es muy amplio. sí, Ayudar al huérfano, a las viudas, al desamparado, al forastero. eh, o sea, serle fiel a su esposa, serle fiel a Dios, serle fiel a los amigos, ser fiel a tu iglesia, donde te congregas. O sea, ser fiel a las personas, ¿me entiendes? Ese es ser justo, ¿me entiendes? En la sociedad. Incluso hasta tú no tirar basura en la calle, mm, ¿tú me entiendes? Que tú te comes algo y tú no ves un zafacón cerca y te lo meten en un bolsillo así y te lo echan en el bolsillo. Y donde tú encuentras un zafacón por ahí, entonces tú lo echas. Tú eres un hombre que camina en justicia. Porque le hace justicia hasta al medio ambiente. Porque el que daña lo creado enfrenta a su creador. Si tú claro, tiras la basura en la calle, plástico, tú estás dañando lo creado. Y tú tarde o temprano, hasta por eso, tendrás que enfrentar al creador. claro, Porque tú estás dañando su jardín, que es este planeta. claro. Y somos nosotros sus hijos. O sea, es una manera de hablar de lo que es justicia, pero eso abarca muchas cosas. Pero justo es aquel que se levanta todos los días con deseo de hacer lo bueno, Ujú, ¿entiendes? ujú, De hacer justicia, de hacer lo bueno, de que si tú ves una gente, un vecino que se enfermó y esa persona, qué sé yo, tú vas y tú ves que la grama está de ese alto, porque no la puedes cortar porque está enfermo, y tú vas, vecino, mire, yo sé que usted está enfermo, préstame la máquina de cortar grama, que yo le voy a cortar la grama, ¿me entiendes? sí, Qué sé yo, tú ves una gente que está peludo, que no tiene ni para recortarse, y tú dices, mira, vamos a andar barbero, que yo te voy a recortar, para que te recorte, yo te pago la recorte. Eso es hacer justicia, hacer el sí, bien. hacer ¿Tú el me bien, entiendes? hacer el bien. Entonces, cuando una persona así cae, que Dios lo ve como algo, como no, no, él es justo, ¿me entiendes? Porque es que para el hombre no, tú haces mil cosas buenas, pero el día que tú hagas una mala, te entierran, ¿tú me entiendes? Te decapitan, Ujú, te lapidan, te crucifican, pero Dios no. Dios dice, no, él es justo, lo que pasa es que se equivocó. Ahora el impío, desde después de la mañana, se levanta maquinando a quién va a llamar para decirle que se ganó $10,000, que dé el número de tarjeta de crédito, ¿me entiendes? El impío siempre está haciendo, buscando la manera de cómo engañar al otro, de cómo tumbar a alguien. cómo tumbar el otro, cómo hacer una vuelta, cómo le gusta a la mujer ajena, porque si esa mujer es ajena, la mantiene otro, pero él puede disfrutar. Tú sabes, siempre se va buscando la manera de convertirse en un parásito social, Sí. de vivir de gobierno, de hacer cosas, ¿me entiendes? De no dar fruto, ¿me Ujú. entiendes? Varón, porque es que si usted se pone a pensar, Está fuerte eso, no, 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 pero imagínate. está bien porque es real, Claro. es verdad. Porque cuando, las leyes que Dios estableció, los mandamientos que Dios nos dejó, si usted se pone a analizarlo uno a uno, nómbreme uno de ellos que no sea beneficial a la sociedad. Porque él cuando estaba estableciendo la nación de Israel, todos los mandamientos que le dio son mandamientos que son para beneficio Y de sí mismo. de la nación completa, personales, Ujú. a nivel estatal y a Y nivel tratar, sí. gubernamental, Ujú. completo. Entonces, cuando Cristo dijo, ok, los mandamientos son estos, ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas Ya, prójimo. y ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que usted mencionó de la basura y el bolsillo, si usted bota esa basura en la calle, hay una persona que va a tener que venir después de usted a recoger esa basura. Si Claro, usted piensa en la persona que va a venir después de usted a recoger esa basura y se pone en el lugar de esa persona, usted lo que hace es guardársela en el bolsillo y botarla en otro lugar.
Amén. Eso es así, ¿no? Y que claro, y que eso va a los océanos a veces, contamina los océanos, daña lo que es los arrecifes, Sí, ¿me sí, sí, entiendes? sí, sí. Daña, tú sabes, entonces Daña el medio también ambiente. puede tapar los desagües de la ciudad y por un acumulamiento de basura puede haber inundaciones, inundaciones que personas pueden perder la vida, por ejemplo. O sea, porque Albert Einstein dijo que un aleteo de una mariposa puede afectar al universo, ya sea para bien o para mal. O sea, son como cosas cuánticas, ¿me entiendes? Un Sí, pensamiento sí, cuántico, sí. pero era realmente hay que creerle porque ese tipo, o sea, que un aleteo, o sea, que todo tiene una acción, trae una reacción, ¿me Sí, entiendes? sí. Todo va en cadena, entonces hay que levantarse de por la mañana, acostarse pensando en ser justo, ¿me entiendes? Y cómo somos justos, tenemos que observar lo que te dijo la palabra de Dios, porque hay que estar toda justicia, ¿me entiendes? Ujú, ujú. Porque a veces lo que nosotros creemos y nacemos sabios en nuestro propio entendimiento, tener una idea de lo que es justo, pero eso no es respaldado por la Santa Escritura, por lo de Dios, podemos caer en algo que es anatema, ¿me entiendes? Maldición, porque podemos ver lo que es justo, pero realmente para nosotros, una percepción, una idea, pero realmente eso no es justo, ¿me entiendes? Sí, Porque hay gente que dice, no, yo le robo a los ricos para darle a los pobres. Pero eso no es justicia, ¿me no. entiendes? Porque ese rico que hizo su dinero trabajando. Ujú. Y usted no, quieren hacerla como de Robin Hood, ¿me entiendes? Entonces, Sí, sí. no, es que hay gente que hacen eso, Sí. que le roban a los ricos para allá a los pobres. Ujú, Pero ujú. no, Dios no quiere que usted haga eso, Dios no quiere que usted robe. Es que si usted consigue 1.000 pesos, que de esos 1.000 pesos usted saque algo y se lo ofrende a Dios y vaya y le dé a los pobres, ayude a la iglesia. Tú sabes. Entonces a veces queremos ver como justificarnos, ¿me entiendes? Sí, sí, Entonces la justicia del hombre, si no avalada por Dios y pasando por el filtro de la escritura, viene a ser como trapo de inmundicia. Y el trapo de inmundicia sí. es una cosa muy, muy fuerte. Sí, sí, son los trapos que se usaban en la antigüedad cuando no existían Las toallas las sanitarias. toallas Sí, sanitarias. bueno, ya te sabes que es una Claro, cosa, eso dice la palabra, que la justicia del hombre queriendo justificarse delante de Dios es como trapo de inmundicia. claro. Sí, eso es tremendo. Ministro, pero yo quiero que usted me cuente, porque usted me dijo que usted sufrió como un cambio de mente. ¿Cómo empezó eso? ¿Cuándo usted como que le entrega su vida al Señor, a Jesucristo? Bueno, mira, yo cuando, es un misterio, porque yo tuve una intervención que yo me acuerdo, o sea, yo desde niño veía como, llegaba como espíritu, así como, yo le decía al hermanito mío, al hermano mío más grande, mira, es un espíritu, un demonio, y he muerto de la risa, pero ¿dónde está? Yo veía como entraban a la habitación, tal vez yo tenía algunos 3 años, 4 años, a mí me atormentaban los demonios, hasta el sol de hoy, hasta mañana tuve un ataque de un demonio, ¿me entiendes? O sea, que Mm, siempre soy muy perseguido por el mundo de la tiniebla y también por las personas que se dejan usar por Satanás también, ¿me entiendes? Entonces, no, porque eso es así. Entonces, eh, de mi temprana edad, llegaba, veía demonios, veía las brujas cuando iban a mi casa, como ellas me hacían maldad, me hacían mucha maldad, y los demonios. Y yo, por ejemplo, empecé a leer la Biblia desde muy temprana edad, desde niño, varón. Desde niño empecé a leer la palabra y como que encontraba como algo en la palabra, a veces como que me daba deseo de llorar. Yo tuve una intervención una vez con los niños, no puedo decir si fue a los 7 años, a los 8, pero esa intervención que yo tuve espiritual fue que Jesús vino, Jesús de Nazaret, nuestro Señor, nuestro Salvador. Era como el arrebato de la iglesia, se estaba yendo, la gente se estaba como subiendo para arriba. ujú, Yo estaba arrebatando la iglesia. Yo no sé si yo era un niño, un adolescente, yo no puedo saber en qué tiempo fue eso, pero fue en una temprana edad. mm, Y la iglesia estaba como yéndose. Así como dice la Biblia, que mm, todos seremos arrebatados, los que estemos en Cristo. Y toda gloria. Entonces venía Cristo en la nube y los ángeles. Entonces él de un momento a otro bajó y se me puso al frente. Y estaba escoltado por 2 ángeles. ok, Un ángel a su diestra y otro a siniestra. Uno a la derecha y uno a la izquierda. Y me miró. Y cuando me miró sacó un pan. mm, Yo siempre he dado ese testimonio. Sacó un pan
Y cuando yo vi que tenía el pan, yo dije, Señor, yo no estoy preparado. Y él como que eso le molestó, ¿entiendes? Y me dijo, ellos no hay tiempo. Cuando me dijo yo no hay tiempo, la boca mía se abrió y él me entró el pan así, ¡pap! Mm, Adentro de la boca. Me lo entró como cuando un niño malo, bueno, no, cuando un niño, no un niño malo, cuando tú tienes un niño que no quiere comer, ujú, entonces tú le abres la boca a la fuerza. O sea, cuando él me dijo no hay tiempo, o sea, salió un poder de él que me abrió la boca claro. y él me entró el pan. Y hasta ahí yo me acuerdo. Eso fue esa intervención fue muy temprana edad, la primera vez que vi al Señor con sus ángeles, ¿sabes? Y como yo siempre empecé a experimentar de las drogas, la marihuana, nunca tuve como una buena relación con mi mamá, siempre discutía, peleaba mucho con mi hermano, siempre como que no. Entonces, yo sentía a veces como que mi mamá a veces como que no era justa, ¿me entiendes? Mm, Yo sentía eso, entonces había escuchado una voz eh, que me decía, usa droga. mm, Cuando yo tenía discusiones con mi mamá, discusiones, ¿sabes? Cosas que de muchacho, y yo sentía como que ella no me hacía caso, porque a mí siempre me ha gustado la buena comunicación. O ok. sea, a mí siempre me ha gustado que nos sentemos ahí, que analicemos el caso y que hagamos lo justo. Ujú, Pero cuando yo sentía que mi mamá no me hacía justicia, ¿sabes? Con cosas que pasaban en la familia, una voz me decía, usa droga, como, wow, como, como revela. Bueno, y yo, por ejemplo, empecé a trabajar en una barbería. Ahí empecé en la barbería algunos amigos consumían droga, no voy a mencionar los nombres por respeto, y porque hay que respetar, hay que proteger los nombres de las personas, no, los eso está bien, testimonios de las claro. personas, sí, amado, eso hay que respetar a la gente, estén o no estén, ¿verdad? Entonces, entonces se estaba moviendo ese ambiente, ¿me entiendes? Ahí llegó el gobierno de Hipólito, bueno, perdón que mencione a Hipólito, ya metí la pata, y entonces la droga empezó como a fluir en la República Dominicana muy fuerte, Mm, porque antes del gobierno, bueno, Dios mío, perdóname, antes de ese gobierno, tú hablabas de droga y te mandaban a cállate muchacho, o sea que no no se hable podía hablar de de eso. eso, pero después hasta los limpiabotas estaban yendo droga, entonces yo empecé a fumar marihuana, empecé después a consumir cocaína porque yo empecé a hacer esos coros, porque yo quería encajar en el coro de los barberos Sí, y de la gente. Entonces, no era tanto que me hacía de que falta eso, porque yo no conocía eso. Lo que tú no conoces no te hace falta. no, Pero hay gente que anda con un vape solamente porque eso es novísimo, eso es moda. No es que bueno, después le hace falta el vape, pero claro. al principio se ponen a vapear o a fumar jugo y a hacer cosas, es porque ellos quieren encajar en el coro, creen que no lo van a aceptar. Si no te hace un piercing, si no te hace una vaina, si no te disfigura, no te hace un tatuaje. Yo tengo tatuajes, pero eso yo lo hice privando de que en tigre, para que pedirme de que más tigre. Y lo que era un pariguayo, porque al final terminé dando gritos. ¿Tú me Mm, entiendes? Llorando como un niño en la puerta de la iglesia. O ah, sea, pero volvamos, porque no me quiero ir hasta allá. Pero ¿qué pasa? Empecé por experimentar con la marihuana, la cocaína, cometí actos repugnantes. Por ejemplo, yo tengo un amiguito mío que vivía al frente de mi casa, mm, que siempre tenía marihuana. Entonces yo cogía para allá y, y varón, a veces, ese muchacho era como medio satanista. Era bueno, él no, tenía como una inclinación al ocultismo, ok. porque él agarraba, yo le pedí perdón a, eso, perdón a Dios y los religiosos que se tapan los oídos para que no me escuchen. Él agarraba y envolvía en el papel, en la Biblia, en el papel de la Biblia la marihuana, varón, porque él decía que la marihuana era que daba duro. Yo sé lo que era. Sí, varón, muchos fumadores, porque recuérdense que eso, cuando tú usas droga, tú estás entrando mucho en lo espiritual también. Recuerda porque tú entras como en un trance, las drogas, tú entras, porque tú te sales de lo normal, tú no estás normal. Incluso los indios, los aborígenes de aquellos tiempos que hacían ritual en cuevas y eso, ellos usaban polvo de cocaína Sí. para entrar en unas alucinaciones, ¿me Ujú, entiendes? sí. O sea, entonces él agarraba y decía que ahí, que con esa forma, era que la marihuana daba duro. O sea, que duro en el sentido que el arrebate Era era más más fuerte. fuerte. Entonces, yo como que sí sentía algo como que eso no estaba bien, pero lo hacía porque quería fumar. ¿Tú Sí. me entiendes? Entonces, pero todo eso, yo tuve muchos problemas de locura con el tiempo. Yo he peleado con espíritu de locura, porque eso te abre puertas a espíritu de locura.
Porque por sí la marihuana pone a la gente loca. Y más que la fuman en el papel de la Biblia, violando los códigos de ahí. Es una burla a la escritura, ¿tú me entiendes? Yo digo esto porque yo sé que hay muchos jóvenes que hacen eso. Sí, sí. Y si yo me pintaba las uñas de negro, yo privaba metálico. ¿Tú me entiendes? ¿Sabes? Entonces empiezo a recorrer la calle de Rabacoa, andar en la calle, una mujer otra mañana, al alcohol. Bueno, y después me junto con unos amigos míos, que ellos eran como que no eran de droga, no usaban droga. Algunos iban a la iglesia, se bebían su vino, Ujú. les gustaban sus mujeres calladas, pero ellos como que mantenían un perfil diferente. Eso Como de que eran más droga, tranquilos. no eran tigres decentes, como digamos, pero que Ok. era, tenían su perdición, pero no, no al extremo, no era una vida Era tan. un tigreaje más No, no decente. era un tigreaje más underground. Sí. A mí me gustó porque era un coro como de serenata, de guitarra. Y uno de ellos dos de ellos me empezaron, iban al gimnasio. Eran gente como que tenían otra forma porque se juntaban con jueces, con doctores, eran gente ya diferente. Entonces yo empecé como a inclinarme más por ese coro, ¿me entiendes? Pero tenía mi vicio callado, que no lo hacía delante de ellos, sino que de vez en cuando salía con otros amigos míos que estaban, ¿tú me entiendes? Sí, Peor, sí, sí. peor que ellos. Claro, claro. Porque no era que yo estaba mal, pero no así, ¿me entiendes? Porque Sí, yo sí. no tenía a Cristo, entonces que no tiene a Cristo está mal, ¿tú me No, todo el entiendes? que Es no un tiene crédito. anticristo. Sí. Entonces, eh, y uno de ellos me llevó a la iglesia, yo acepté el Señor, bueno, fui a la iglesia, acepté el Señor, íbamos de vez en cuando a la iglesia, pero siempre haciéndolo cocinado y nos bebíamos otro trago. Yo empecé como que quería buscar de Dios Mm. y empecé a la iglesia, porque hay que tener mucho cuidado en la iglesia, porque a veces nosotros podemos sacar gente que empiezan a ir a la iglesia nueva, y a veces gente que están ahí que son viejos los sacamos nosotros como cristianos, oye esto, varón. Y ya yo tenía como un mes yendo, creo que los miércoles. Iba, yo me voy a mi trago callado, pero tú sabes. Pero usted Y estaba yo, yendo a la y iglesia. yo veo que un tipo toca la guitarra, bueno, que me llevó, no menciona el nombre, esa persona tocando la guitarra. Y yo cuando pasó el culto dije, wow, pero a mí me gustaría tocar la guitarra en esta iglesia. Dije yo. La señora que estaba al lado mío, que me escuchó, me miró de arriba abajo, como que yo era un gusano. Eh, La mujer me miró, me dio una mirada, porque yo dije eso, que a mí me interesaba, como me gustaría tocar la guitarra en la iglesia. Yo no sabía guitarra, era como aprender un sí. proceso, porque es un proceso. Y esa mujer me miró de arriba abajo, así me dijo, pero tú crees que todo el mundo que puede tocar la guitarra en la iglesia, tú crees que todo el mundo, o sea, como que yo no reunía las condiciones para tocar guitarra, ¿sabes? No Claro, calificaba. claro que en el momento yo no calificaba porque no sabía guitarra, quizá no estaba organizado, pero eso es un proceso. ¿Qué debe de ella? Era sentirse alegre y decirme a mí, mira, ay, pero qué bueno, wow, porque es una bendición. Bueno, los pasos son que tú aprendas a tocar la guitarra, buscate un maestro y tú sabes que Dios te va a ir santificando, ¿sabes? Si tú pones eso en la mano del Señor, la miel es mucho y los obreros son pocos, necesitamos guitarristas, necesitamos predicadores. Siempre en la iglesia se necesitan de todo. Y Varón, Dios, porque es que la Biblia dice que el Señor es el que pone el querer como el como hacer. el hacer. Entonces, ese querer de aprender a tocar la guitarra, ese deseo es de Dios que viene. Varón, y ella me dijo, ¿tú crees que todo el mundo? Entonces yo le dije, pero yo, muchacho respondón, porque a veces ya como que ya tenía como 10, en ese tiempo ya tenía 17, 18 años, le dije yo, porque como que me indignó, digo, pero que el hermano suyo es más malo que yo esté tocando la guitarra, porque era más malo que yo, ese era más malo, ese no usaba droga, pues era malo, Pero era malo. ese era malo, malo, maldadoso, un tipo que conocía la palabra, pero ese, ya tú sabes. Mm. Claro, no menciono nombres porque algunas personas están vivas y no. Lo mío no es dañar la imagen de nadie, tú No, sabes. no, yo entiendo. Y no estamos en eso, no estamos en esa dimensión. Y nada, entonces, cuando yo dije eso, el amigo mío me vino a la siguiente, me agarró los par de días y me dijo, wow, pero tú eres un tipo mal agradecido, me dijo. Yo fui que te llevé a la iglesia a ti. Y tú me estabas comiendo con la hermana mía. Tú dijiste tío, que yo era más malo que tú. Y me dijo de todo, varón, con sus razones. Porque Sí. aunque él fuera malo, yo no tenía que sacarlo a él, tú sabes. No, 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 no. ¿Tú me entiendes? Dios mío, Tíralo para adelante. exactamente, varón, yo lo hice mal, pero el pintor cuando se va a caer de la brocha, De algo tiene que yo no agarrarse. sabía qué hacer. Y Claro, Maduro también. Entonces, como que eso, yo sentía que le iba a herir a ella diciendo eso. Que le herí, porque ella se enojó. ¿Tú me entiendes? claro, ¿Sabes? claro. Entonces el muchacho, el hombre se enojó conmigo, se molestó.
y yo tuve que dejar de ir a la iglesia, porque esa es la iglesia que yo, o sea, ella me sacó de la iglesia, ¿me Sí. entiendes? Porque la conversación empezó yo buscando como un apoyo, que alguien me dijera, wow, que me motivara. Entonces, a veces hay gente que van a la iglesia al principio, o sea, y hay gente que en vez de lo sacan para afuera, porque si usted es sonidista, usted es un ministro de Dios, un predicador también, usted tiene mucha cualidad en la iglesia, y si alguien le dice, wow, me gustaría ser sonidista, primero que yo sé que le va a decir, no, muchachos, vente al día, que yo te voy a enseñar cómo son el sonido, y lo voy a enseñar a buscar a Dios, a orar, a leer la palabra, le va a dar seguimiento, te va a sentir alegre de que va a haber un soldado más para Cristo, ¿me Bueno, entiendes? porque es que todo el que va a la iglesia es porque Ujú. quiere a Dios. Y Entonces, no solo eso, ujú, sino el que va para la iglesia porque tiene problemas, viene el problema, claro. necesita un cambio en su vida Amén. y, y necesita y quiere a Dios, como que necesita, hay algo en su vida que le hace falta. Y entonces está acercándose a la iglesia porque dice, bueno, pero aquí la gente dice que como que Dios cambia a uno, vamos a ver qué tal. Y, Dios y si trabaja. cuando entra se encuentra con una gente que lo que le dice, no, mire, usted no puede porque usted tiene arete, o no, usted no puede porque Usa usted gorra, usa gorra, usted o usa pantalón, tatuaje. usted se ve medio raro, Sí, usted, sí. usted todavía fuma, usted no puede seguir viniendo para acá. Quiere que se santifique afuera. Sí, como que, Fuera varón, la presencia de Dios. pero es como que si usted dice, de que no, espérate, yo voy a sanarme primero para yo ir Claro, para yo ir para el médico. Mi amor, si yo estoy yendo para el médico porque estoy enfermo, yo claro. necesito ayuda. Amén. Entonces hay muchas personas que le gustan estar descalificando al otro, personas que son líderes, porque ella era una líder de la iglesia, ella era una Ujú, persona con ujú. mucha experiencia, y le gustan estar descalificando. Entonces, quien califique y descalifique a Dios. Claro, tú no vas por una persona que está en la calle de un momento a otro en un altar, pero tienes que decirle, eso es un proceso, hijo, pero qué bendición. ¿Tú me entiendes? O sea, cuenta conmigo. Yo, gente que me llegaron a decir que quieren aprender guitarra en la iglesia, yo de una vez le buscaba una guitarra. A veces mi guitarra, a veces yo se la daba. O sea, tenía guitarra mía. Y en vez de, para que no se, para no ver como, no de la palabra, Desanimarlo. desanimarlo, no quería decir, oye, cómprate una guitarra, porque a veces quizás no tenía dinero. Entonces yo para más rápido le daba la guitarra, ¿me Lo entiendes? amarraba de O le una daba vez. un instrumento, no solo la guitarra, yo le daba muchísimos instrumentos, ¿me entiendes? Claro, no digo esto por vanagloria, pero la gente que va a ver este video, que sabe que yo le doy instrumentos, eso lo pueden Comente si confirmar. Aridio le da un Comente, instrumento. ¿entiendes? Entonces, uno le da un instrumento porque una Biblia, yo le he mandado Biblia a la gente a las cárceles. Claro, Siempre uno está haciendo cosas para animar a la gente a buscar a Dios, ¿me entiendes? claro. Pues nada, entonces dejé de ir a la iglesia. Después volví otra vez a la iglesia, creo que ande para Félix Reyes como 2 o 3 veces. Pero volví a coger la calle otra vez. Cogí la calle en Santo Domingo. Ya yo estaba que ya lo último 2005, 2006, 2007, 2008, por allá yo tomaba todos los días. Mm. Muchacho joven, 22 años, 23. Yo llegué aquí de 25 años y yo tomaba todos los días, Toniel. Todos los días era algo increíble porque manejaba dinero, era un barbero conocido, ¿sabes? Allá me decían Mayella, allá en Jarabacoa. Y era un tipo como que gozaba del cariño del pueblo, ¿sabes? Mm. Porque yo, a pesar de que yo tenía mi defecto como persona, que tenía vicio, pero que yo no robaba, yo no atracaba, al revés, yo siempre andaba con dinero, porque yo era un barbero y producía mucho dinero. No tenía compromiso, no tenía hijos, tú sabes, no tenía, le daba algo a mi mamá, pero lo otro era para andar en la calle. Pero que si yo te veía sin gasolina, agárrate ahí. Claro. Si yo, por ejemplo, veía a una gente que tenía hambre, yo le daba de comer. Veía a un niño como que, a veces había gente que tenían accidentes, que no podían ir a la barbería. Yo cogía un día libre para ir a visitar a esa gente, un par de horas, hacer hora social, aunque después sacaba mi tiempo y me bebé. Pero como que buscaba la manera, quería agradar a Dios, Toniel. Claro, Tú claro. sabes, eso yo lo hacía porque quería agradar a Dios, ¿sabes? Si yo veía niños o viejitas que no podían ir al salón, yo iba, eran cortes de doña, y yo iba y le cortaba el pelo, ¿me entiendes? Porque es una manera que yo decía, bueno, tal vez eso encuentre gracia delante de Dios, porque yo sabía que estaba mal, que como Varón, persona, pero hay muchísima gente en el mundo ahorita que están haciendo eso mismo, que son gente que a lo mejor no están yendo a la iglesia, pero quieren agradar a Dios. que están haciendo mejores obras que mucha Así, gente que sí, está sí. sentada en un banco calentándolo. Y Pero aunque ellos no tengan como los principios bíblicos, no conozcan a Dios, están haciendo eso con el mismo motivo con el que usted lo hacía, de que, bueno, a lo mejor Dios ve esto y se agrada.
Eso yo lo hacía así, como que yo miraba, yo hacía todas esas cosas, como buscando una manera de agradar a Dios. Tú Ujú. sabes, porque yo sabía que estaba mal, porque hacía muchas cosas que delante de Dios no están bien, pero eso decía, bueno, estas son cosas que yo sé que le agradan a Dios. Sí. Entonces yo siempre buscaba la manera, si tú ibas a la barbería, por ejemplo, y tú no tenías dinero, yo te recortaba. Veía una gente que daba por gasolina por ahí, me paraba, darle dinero para la gasolina, echarle. Era una gente que siempre buscaba, entonces la gente todavía, cuando yo ando con ella, mi esposa en Jarabacoa o amigos, que se me decía, pero tú ya la tiraste para político aquí, porque aquí todo el mundo te conoce. Yo no sé si, Ru, yo salí contigo allá, no viste mucha gente como saludándome allá o algo. Todo el tiempo, Ru, tu hermana fue conmigo allá. Entonces, ¿por qué? Porque yo sembré amor en mi pueblo, ¿me entiendes? Ujú, ujú. Claro, no fui perfecto, pero y aquí en Trenton también, Sí, ¿sabes? Sembré mucho amor. Y a pesar de mis imperfecciones, siempre trataba de agradar a Dios ayudando al prójimo. eso está ¿Tú me bien. entiendes? Entonces, nada, allá de un momento a otro se armó un viaje para acá, ¿tú me entiendes? Se armó un viaje para este país y la persona que me estaba ayudando, yo le dije, pero que yo, vete tú, le decía yo, porque yo estoy bien aquí. O sea, para mí estar bien era porque yo bebía todos los días. Y yo Usted estaba conseguía, cómodo. yo conseguía cuarto para beber ron. Y ya Ujú. supuestamente mi mundo estaba ya realizado. O sea, Ya, ya ya, ya. yo era una persona realizada. De todos los Porque días salía a buscarlo del romo. porque yo siempre contaba para beber y para comer y siempre andaba bien bonito, un muchacho joven, siempre andaba bien vestido, un tipo que andaba bien vestido, ¿me entiendes? Bien recortadito, engelatinado, con el pelito para arriba, ya, ya está medio calvo, pero en ese tiempo yo tenía mucho cabello. Y era un muchacho que, tú sabes, la gente le gustaba que yo visitara su casa, porque donde yo iba, yo llevaba alegría, ¿me entiendes? Ujú, Y yo no andaba haciendo cosas, ¿tú me entiendes? Como, bueno, como llegar a tu casa y afuera me montaba con marihuana. Yo no hacía eso. O sea, no, 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 yo no. respetaba. Uno hacía eso, uno se iba para los ríos, para los montes, que nadie lo viera, después echaba una gota y una cosa y se cepillaba, que uno no quería ni siquiera que la gente, porque eso es una vergüenza. Sí. En República Dominicana hace 10 años atrás, 15 años atrás, 20 años atrás, tú fumaste un tabaco con marihuana, eso es una vergüenza. Ahora la gente llama, lo ha normalizado eso. Sí. Pero eso era una vergüenza, ¿tú me entiendes? Ujú, ujú. Entonces, pero uno se comportaba, o sea, trataba a la gente bien. Yo después dije eso, que eso me pasaba a mí, mucha gente quedaba con la boca abierta. Yo, no, Ellos no sabían. no, me dijeron, no, tú, no. Pero sí, tenía esos vicios negros, ¿entiendes? Que Dios, o vicios oscuros, que Dios fue transformando. Entonces, el viaje que se armó para acá fue por la frontera, Ujú. a pasar por la frontera, por Guatemala, México. Y entonces vine, empecé a pasar por ahí, Dios trató conmigo porque yo, yo tuve muchos problemas en República Dominicana con eso, del viaje. Y el Señor, yo vi la mano poderosa de Dios en cada lugar. Yo vi a la policía frente a mí en los aeropuertos y no podían agarrarme. O sea, Mm, me tenían que quitarse para que yo pasara. Algo increíble, Tony. mm. Algo increíble, Ruth. Dios tiene un propósito, tiene un propósito. La mano de Claro. Dios no se ha cortado todavía, ¿entiendes? No, no. Yo creo que en mi vida la mano de Dios, la de ustedes, no se ha cortado todavía ni se cortará. Amén. Y, y cuando vengo, pues, por ahí, tuve mucha persecución en la policía. Yo tuve muchos problemas hasta para salir del país, en México, en Panamá, porque la policía se me ponía al frente a confrontarme, pero no podían. No, yo no tenía documentos. Y yo andaba con $3 en los bolsillos. Con $3 en los Sí, bolsillos. yo tenía el dinero del viaje allá, de unos amarres que se hicieron, pero Callado. andaba con $3 en los bolsillos, ¿me entiendes? Sí, sí. Y con una pareja que tenía en ese tiempo, no menciono el nombre por ética, ¿verdad? Y estoy en Guatemala, con $3 cayó en Guatemala, Bueno, con $3 pero en Guatemala. en Guatemala, Ya. allá, increíble. Y la gente, ahí es donde yo empecé a ver, que algo me hablaba, cosechar lo que tú has sembrado. Sí. Porque en el viaje se reunieron mucha gente en Guatemala, dominicanos, de otros países, pero mayormente dominicanos, y de El Salvador. Y alguna gente me pasaban de a $5, otros me daban de a 10 en un viaje. Eso es raro. Todo el mundo anda con su cuarto clavado, lo que tiene, que no que lo Claro. tiene, Clavado. envuelto no se sabe dónde, metido no se sabe dónde. Claro. Y me pasaba, y yo decía, ven acá, pero
Y allá yo me ponía a cocinar, que sabes que el dominicano es un poquito piqui para comer, no le gusta la tortilla, no le gusta esto, entonces, que a mí me gusta, yo como tortilla, entonces se ponían complejos con la comida. Entonces yo le decía, no, le decía a la gente del viaje, porque tú sabes que tú te quedas un tiempo en Guatemala, después otro tiempo en tal lugar, te van trasladando. Esos viajes duraban 2 meses en ese tiempo y 3 meses, una locura. Entonces yo le decía, no, no, miren, no traigan comida cocinada, tráiganme pollo, tráiganme arroz crudo, que yo cocino. Tráigame Y yo le habichuela. y entonces arriba un fogón en leña, muchachos. Esos tigres cuando yo le cocinaba se volvían locos. Ese arroz graneado, ese pollo. Y yo veía que me daban, yo digo, wow, yo decía, pero ¿por qué la gente sin conocerme me trata así? Algunos sí me llegaron a ver mi pueblo, pero que yo vi un trato en la persona, en mí. Muchacho de Salvador, donde quiera que me traía un gator, me traía un coso de eso de suero, de eso que se toman, que nunca me había visto. Entonces yo digo, wow, ¿por qué la gente me trata así? Pero entonces ahí yo me puse algo me trajo, y creo que el Espíritu Santo en memoria, como recuerda de todo lo que tú hacías, Ujú. ¿sabes? Todo lo que tú sembraste en tu país. Pero la gente siempre trataba como de ayudarme. Y pasé todo México porque estoy siendo como un poquito, dando una introducción porque es mucho. Eso se puede escribir muchos libros, varios libros de la vida mía. Sí, sí. Y cuando pasó por México, que estoy en la frontera, que ya pasé para este lado, en la frontera yo duré 3 días, 3 noches, metí en el monte, durmiendo en fundas plásticas, y se pasa mucho trabajo, porque te dan un galón de agua para los 3 días, y yo me lo bebí creo que a la media hora, y me quedé sin agua. No, oye, es una sucursal del infierno. Esa, esa frontera de Sonora por ahí, de que se cruza de Sonora a Arizona, hermano. Eso no es de Dios. No, 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 no. Mire, hermano, ahí la gente se purga, ahí la gente pasa, ahí la gente pasa, eso es un purgatorio. O sea, el purgatorio que dice la Iglesia Católica que después de la muerte no está ahí. De allá. Yo creo que el que pasa por ahí, sus pecados son purgados. Varón, eso es, mire, el sol, la temperatura sube a 107, ahí no hay más. Varón, yo duré 3 días ahí, y yo llegó un momento que le dije, yo tuve que hacer un pacto con Dios para salir de ahí. Yo dije, Señor, No me sacas de si aquí. tú me sacas de aquí, mira, el primer sueldo que yo me gane en Estados Unidos, si me lleva a la tierra, eso fue un betel para mí. Mm. Sí, eso fue un betel, sierva. Un betel. Yo le dije, Señor, si tú me sacas de aquí y me llevas a la tierra a la que yo me dirijo, que era aquí Estados Unidos, ya estando dentro de Estados Unidos, la frontera ahí, Pero te pero venía para la costa este. sí, ya venía para acá, no, y que yo estaba en el desierto, que ahí Sí. tú puedes quedar, andaban las serpientes, las cascabeles, por ahí hay oso, por ahí hay lobo, por ahí tanto los pandilleros, es una locura. Ujú. Y Señor, si tú me sacas de aquí, porque yo pensaba que me iba a morir deshidratado, algo iba a pasar, porque era muy fuerte la situación. Y, y caminando, y caminando, y día y noche, varón, caminando, porque eso caminando es grande, cruzando montañas. Entonces no hay agua, Mm. no hay nada, no hay un árbol, una fruta que tú puedas comerte en camino, ni un ramo de guayabo. Nada. Eso es cactus y espina para ti Kung Fu contigo, ¿no me entiendes? Entonces, yo dije, Señor, si tú me llevas a la tierra donde yo voy, yo lo que voy a hacer es que le voy a dar el primer sueldo a los pobres de lo que me haga allá. Me voy a rapar la cabeza como un voto a ti de humillación, y yo me voy a convertir en cristiano. Y el Señor, varón, allá, cuando yo dije eso, el Señor me sacó de ahí. La policía me persiguió, varón. Varón, Dios me demostró a mí que fue el que me sacó, porque entonces de ahí nos sacaron para Sierra Vista, un pueblecito que se llama Sierra Vista. Entonces de ahí era de que para tirarnos a otra frontera, para caminar más. Entonces yo le dije, yo mismo, como que me había retorcido un chin el pie, porque cuando a ti te sacan como de un desierto, te montan en una troca cerrada, y ahí, varón, es así que de tanta gente, varón, Como que te sardina. meten así, adentro. Empujado. Varón, te meten, es como cuando te estás metiendo, es una locura. Y yo sentí como que el pie me retorció un chingo. Bueno, yo estaba asqueado de la vida, varón. ¿Tú me entiendes? Varón, y esa gente, lo que venían trayendo a uno por ahí eran unos coyotes. Esa gente son de esa pandilla, esa gente que son. Guerrillero y de Sí, todo. esa gente son ya de locotrones. Entonces, pues yo no sé lo que me metió a mí, pero ellos me iban a sacar de ahí para tirarme para otra frontera a caminar más. De que 2 días más, qué sé yo. No.
Cuando me bajaron de ahí, que yo abrieron la compuerta, salieron todo el mundo como chivo corriendo, para meterse, corre, porque abrieron la compuerta que nos sacaron de un lugar para meter a otra frontera. Todo el mundo salió corriendo disparado, porque ese era el plan, que tiene que ser. Yo me quedé ahí mismo, no me moví. Ven acá, ¿por qué tú no te moviste? Que digo, esa gente ahí me rodearon. Digo, mire, usted tiene tres opciones. Viva Jehová en cuya presencia todo, porque eso no es mentira que yo lo digo, porque uno llega a un límite. Yo le dije, mire, usted tiene tres opciones. Y le voy a dar a tres. ¿Cuáles son? Que yo ve? Esa gente regaba, varón, porque yo no me fui. Y la compañera que estaba al lado mío, y yo le dije, usted tiene tres opciones. O me matan, esa es la primera. O me entregan a migración, o me cruzan. Pero yo no le vuelvo a caminar. Un chismao. Oye, yo no sé si fue el sol que me tocó la mente, porque tú háblale así a esa gente. Gente que son guerrilleros. Varón, esa gente juega fuego con la cabeza de la Sí, gente. Esa gente. Por mucha luna Para ellos es cabeza. un placer, varón. Sí. Esa gente siente satisfacción asesinar, varón. Ajá. ¿Usted me entiende? Óyeme, yo le dije, ustedes o me matan, o me entregan a migración, o me cruzan en carro. No, que no te podemos cruzar en carro. Yo no sé, yo no camino más. Ustedes hagan lo que ustedes quieran, a mí no me importa nada. Varón, parece que el sol me había quemado la neurona. ¿Cómo tú saltarle con eso a la gente que tú no tienes neurona? Claro. Y no fue que yo le dije, por favor, no. Yo le dije, así, varón. Revolteado. Varón, agriamente. Como que yo tenía un ejército atrás. Sí. Yo no sé si fue Dios que me dio ese valor. Yo no sé, yo no puedo discernir qué fue lo que pasó ahí. Pues se hartaron de mí, tuvieron que montarme en un carro y llevarme a una casa donde ellos tenían el centro de control. El centro de control es que de ahí que ellos están en una casa y de ahí que ellos agarran y cogen los carros y van y sacan a la gente de la frontera, meten para otra frontera. Y allá me vieron como injuriarme. ¿Por qué tú hiciste eso? Tú andas buscando que nos queman la casa. Nosotros vivimos aquí. Si te descubren un inmigrante, te queman la casa. Eso en Sierra Brida. Yo no sé. Dije yo lo que no voy a caminar más. Mira, de la única manera que te podemos pasar si llueve. Porque si llueve, hay retenes ahí en Arizona, en esa zona por ahí. Retenes que, ¿sabes? Que en el medio de la carretera, la migración está ahí. Entonces, cada carro que lleva a pasar, ellos están chequeando. Están chequeándolo, y tú sabes, y si ven cualquier sospechoso, abre el baúl. Y hay que abrir el baúl y todo. Entonces, ven la cara de indio, yo no tengo la cara de americano. No. Entonces, estos son los papeles de indio. Entonces, yo, por ejemplo, no, yo lo que digo, no, pues tranquilo, yo va a llover. Por ahí no llueve casi. Por ahí no llueve. Y yo, bueno, que si llueve que yo puedo cruzar. Y yo, ay Señor, que llueva, por favor, empecé a orar. Y ora, varón, que lloviera. Varón, empezó a llover. Sí. En Arizona, varón, no llueve. Eso no es cierto. Empezó a llover, me dijeron, no te va hoy. Como a los 3 días, varón. Como a los 2 o 3 días empezó a llover. Como a los 2 o 3 días empezó a llover. Y empezó a llover, fue un día entero lloviendo. Sí, entonces ahí me cruzaron el carro, varón. Cruzamos los retenes. Entonces, porque pasa cuando llueve, la migración por no mojarse se mete en caseta. Hay una caseta al lado ahí. Entonces se mete en la caseta, entonces no va a meter el pico. Entonces, si ven los carros, si ven cualquier sospecho, lo pueden mandar parar, pero no van como a revisar porque está lloviendo, entonces los carros pueden pasar. Sí. Entonces, pero oiga, como esto, cuando vamos más para adelante así, había como una neblina y estaba lloviendo así. Entonces, atrás se puso un State Trooper, varón. Un State Police. Atrás de la venían en una Toyota, no la Ram Force, no la Vitara, la que de la chiquitica. La Vitara. Venían, hay un par de gente ahí. Viene un carro atrás cortándonos, callado atrás, y va otro más adelante que nosotros con otras radios. Varón, esa gente preparada. Entonces, cuando viene el State Police, se pone atrás y viene ahí manejando atrás. Y de un momento a otro le ponen la luz. Le puso al varón, cuando le ponen la luz, yo te sabes. Hay que pararse. Que hay que pararse. Y el tipo viene, oye, me mandó a parar, ¿qué hago? Párate, güey. Entonces el tipo se para. Porque, o sea, como que le sonó la bocina. Y cuando lo mandó a parar, que el policía se desmontó del carro que viene mandando a nosotros, el tipo le pisó ese acelerador, varón. Pisó la guagua. Y entonces el policía agarró en ese carro, varón, se montó de una vez, agarró el arma y se montó de una, creo que agarró y a perseguirnos. Varón, se armó una persecución.
pero que, y el tipo, esta madre no jala, como dice, o sea, que Esto no no da. tira, varón, esos 4 cilindros, varón, viene un monstruo ahí, que esos carros son preparados para correr, varón, Eso es V8. y un neblinazo, varón, un neblina, y ese carro está de nosotros, varón, ya no viene llegando, yo me puse a orar, varón, Padre nuestro que está en los cielos, ¿sabes? Yo no sabía orar mucho, ¿sabes? Pero el Señor te misericordia, Dios mío, y estaban en Estados Unidos, varón, Claro. te agarran, en esa zona te agarran, en zona roja, te deportan por ahí mismo, Yo no veo. y, ay, varón, eso es increíble. Y orando, varón, yo no sé cómo él se metió como una entradita y después como que le hizo así, varón, y como que el policía no pasó, después como que se metió así, venía para arriba y el policía venía para abajo, y vimos el policía que pasó para abajo, varón, de tanta, y dio como una maniobra, varón, que se le perdió. Eso no es normal. Yo sé que fue la oración porque esa guaguita no tira. Y No. estamos hablando que esos carros, cuando tú lo aceleras, como que se aplatan, así, eso Y se es van como con todo. un jet. Y ahí nos tiraron, como nos llevaron a un monte, ahí sí me tiraron a un monte, y después en la noche vino y nos recogió una van. Nos recogió una van, y entonces, bueno, en California duraron unos días, porque es que llegamos aquí. Llegué a Trenton y me rapé la cabeza, le di el sueldo a, la, a las personas pobres, mami, mire, eso es algo para Dios, pero no visité la casa de Dios. Tú sabes, no fui a la iglesia. Entonces empecé a trabajar. Al principio no quería salir, después empecé a salir, volví a lo mismo, a consumir droga, a beber alcohol, trabajaba. Y entonces en el 2014 fue que Dios reclamó, porque entonces me dio unos sueños, me mostró un sueño. Mi papá murió en el 2013 y entonces mi papá murió de un hipo que le cayó, y eso como que lo ahogó en Nueva York. Y le cayó un hipo y ese hipo lo mató, varón, lamentablemente. Mm. Eh, entonces algo me decía mi varón, el próximo eres tú. Había una voz, pero esa voz yo la sentí internamente. No era una voz externa, sino interna, que me decía, tú eres el próximo que te va. Entonces a mí me caía ese mismo hipo, varón. Yo duraba hasta 3 días con ese hipo, Y no se iba para ningún lado. bebiendo todo. Mi gente, tuvimos un pequeño inconveniente técnico que se nos descargó todo. No fue que se fue la luz, gracias a Dios, aquí el gobierno no corta la luz. Pero esta historia pica y se extiende. Viene segunda parte, ahora que tú estás comenzando.